Buenas tardes, muchachos. Seguimos con la clase de calor latente de vaporización. Nos quedamos en ver un ejemplo de planchón de acero. Entonces dice el problema, en un proceso de laminación en caliente, circulan 150 kilogramos por segundo de planchón de acero a una temperatura de 650 Celsius. En uno de los pasos del proceso de laminación, el planchón se enfría súbitamente con agua hasta alcanzar 250 Celsius, es decir, se tiene que enfriar. ¿Ok? Para lograr el enfriamiento, se baña el planchón con agua líquida que está a 30 Celsius, que al tocar la superficie metálica del planchón se evapora instantáneamente a 100 grados Celsius queda el vapor y presión atmosférica. ¿Cuál debe ser el flujo másico del agua para este proceso? Considere que la capacidad calorífica del agua es constante e igual a 1 caloría por gramo Celsius y que el calor latente de vaporización para el agua a 150 es de 37.5 kilojoules por mol. Esos son datos para el agua que absorberá el calor en el proceso del enfriamiento del planchón. La capacidad calorífica del material de la plancha, además, es de 0.5 calorías sobre gramos Celsius. Entonces veamos el proceso. Tenemos el flujo de planchón de acero, que son 150 kilogramos por segundo. Tenemos agua líquida que ingresa a 30 Celsius y que al hacer contacto con el planchón sale como vapor de agua a 100 Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, ¿quién absorberá calor? Bueno, el agua se va a quedar de agua líquida a vapor de agua y luego el planchón pues liberará calor porque está a 650 y queremos que se enfríe súbitamente a 250. Entonces aquí hacemos la correspondencia de que el calor de la plancha va a ser igual, pero con signo opuesto, al calor que necesita el agua para calentarse. ¿Sí? Con signo cambiado, pero son iguales. Entonces, si hacemos, digamos, los cálculos con la plancha, digamos que es Q es igual a M por delta H, y pues delta H es Cp por delta T, pero bueno, vamos a comenzar, que es la masa de la plancha por la diferencia de las entalpías. O sea, es la entalpía específica final menos la entalpía específica inicial. Vamos a suponer que tenemos de manera inicial un cero, acuérdense de los estados de referencia, y que también, como son variables de estado, con que calculemos la diferencia energética entre un estado y otro, con eso no necesitamos más. ¿Ok? Entonces, calculamos esa entalpía de salida y es multiplicar el flujo, que es el flujo másico de la plancha, por la capacidad calorífica y luego la convertimos en esta parte para que nos den joules, ¿sí? Y luego convertimos los gramos a kilogramos y la diferencia de temperaturas. Aquí la temperatura final es de 250 menos la temperatura inicial que es de 650 Celsius. Esto nos da una entalpía final de menos 1.255 por 10 a la 8 joules por segundo. ¿Ok? Ahí nos quedamos con los datos de la plancha y ahora sigue el proceso de absorber energía del agua. Entonces, para comenzar hacemos un pequeño diagrama donde iniciamos con agua líquida a 30 Celsius. Acuérdense que mientras no haya cambio de fase, tenemos un proceso de calor sensible, que es nomás aplicar o quitar temperatura. Entonces, de que lleguemos al líquido, desde un líquido a 30 hasta un líquido saturado a 100, simplemente con la integral desde 30 hasta 100, podemos calcular esa entalpía. Y luego viene el calor latente, que es el que está asociado al cambio de fase. ¿Qué es lo que va a pasar? El líquido a 100 grados va a pasar a ser un vapor a 100 grados. Es todo lo que va a pasar. El cambio de fase sin que se mueva la temperatura. Entonces, con la ecuación de Watson que vimos
en esta clase de calor latente de vaporización, podemos calcular que la entalpía de vaporización del agua es de 40.48 kilojoules por mol. Eso lo podemos hacer con Watson, ¿sí? Y además hay que agregarle ese proceso de calor sensible, que es igual a poner capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas, como lo hicimos con la plancha, y luego agregarle la parte de la vaporización para tener la entalpía total del proceso. Eso va a dar igual a el calor que necesita el agua, pero como lo tenemos en cantidades específicas, pues entonces tenemos ahí todavía una medida que no sabemos, una cantidad que es la masa de agua necesaria, pero que la tenemos que calcular por la entalpía específica final, ¿m? Para que nos dé igual mínimo al calor que libera la plancha, ¿m? Para saber cuánta agua necesitamos que satisfaga esta condición. Entonces, despejamos aquí la masa de agua que se necesita y nos queda que necesitamos 49.4 kilogramos por segundo de agua. Y con eso hemos terminado este problema. Acuérdense que alguien o alguna sustancia libera calor y otra parte del problema lo absorbe, ¿ok? Y es lo que está pasando aquí. Con esto damos por terminado la sesión de calor latente y ecuaciones empíricas y van a tener de tarea, ya les indicaré cuándo, hacer lo mismo con las ecuaciones empíricas, pero para otros componentes, por ejemplo, para el agua. No, pero del agua, bueno, sí, para el agua, para luego comparar con las tablas que tenemos del agua y también para el hexano. El mismo ejercicio que hicimos para el pentano, para el hexano, solamente quedará la fecha por definir para que sea su tarea, inmediatamente reanudando las clases. Les agradezco mucho su atención y la próxima clase será sobre un problema de aplicación de calor latente y ciclometría a un sistema de aire acondicionado. Gracias por su atención, muchachos. Hasta la próxima.